Y bueno, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que, ojo, paga la deuda histórica de los profesores. Y para poder conversar sobre esto ya estamos en contacto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días y gracias por este contacto. Muy buenos días, Florencia, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Bueno, ministro, cuénteme, ¿cómo recibe que el Senado finalmente haya aprobado este proyecto de ley de reparación de la deuda histórica de los profesores? Bueno, estamos súper contentos, primero porque yo diría que ya no hay más tiempo que esperar para que los profesores que están afectados por la deuda histórica, que son personas de muy avanzada edad, tengan ya una respuesta que le ha sido esquiva durante mucho tiempo. Son 43 años que han transcurrido desde que se origina la deuda histórica hasta ahora. Eh, yo lo grafico en el nombre de la profesora Nora Zurita, que hace un par de semanas atrás murió a sus 97 años y que fue parte de las personas que estuvieron en la firma del proyecto de ley con el presidente Gabriel Boric allá en el mes de diciembre, ¿no? Por lo tanto, obviamente estamos súper contentos de que esto se haya logrado avanzar y ahora a ponernos de cabeza a preparar las condiciones para poder implementar la ley. Ahora, ministro, ¿por qué cree que demoró tanto esta reparación? Nunca fue fácil. La verdad es que estamos hablando de que si fuese la deuda real, estaríamos hablando de cifras de billones de pesos. Y no uno, no Wow. dos, varios billones de pesos. El deterioro patrimonial es bastante grande. Y obviamente eso siempre el Estado lo ha sabido. Por eso es que sucesivos gobiernos han tenido la dificultad de llegar a esta conclusión de abordarlo o no, a pesar de que han habido voluntad en distintos momentos. Yo diría que el Parlamento siempre ha estado llano y dispuesto a abordar este tema. De hecho, quiero también destacar el papel del Poder Legislativo que frente a la propuesta del Ejecutivo avanzó muy rápido la tramitación, no se hicieron modificaciones al proyecto de ley, lo que devela esa voluntad política. Pero claro, son cifras muy grandes. Entonces yo creo que el gran valor que tiene hoy por hoy este proceso es que logramos por primera vez poner de acuerdo al Ministerio de Hacienda y al Colegio de Profesores en una misma propuesta, ¿no? Yo diría que esa es la gran virtud que tiene y diferencia que tiene este proceso con momentos anteriores. Y por eso es que hablamos de una cifra que es más humilde, si se quiere decir de una forma, que las cifras que realmente quizás deberían estar sobre la mesa, porque es precisamente una reparación. No es el pago de la deuda histórica, es una forma de reparar De este daño, reparar, claro. que es un gesto que es simbólico, aunque para las personas mayores, sobre todo con la edad que tienen, con las pensiones que tienen, porque son docentes, o sea, son personas que tienen tasas de reemplazo post jubilación muy bajas, son 4,5 millones pucha que les va a servir, pero está lejos de las cifras que deberían ser si es que se pagara la deuda. Por lo tanto, siempre el compromiso en el programa de gobierno y que el presidente reiteró cada vez que se habló de esto en las cuentas públicas, siempre fue de reparar la deuda. Y fíjate que los profesores me decían, miren, ministro, esto tiene que ver con la plata, obviamente que nos sirve la plata, pero incluso más importante que la Es plata un es reconocimiento. el reconocimiento a Sí. una pelea que hemos dado por décadas y que muchas veces incluso nos dijeron, esto no existe, olvídense, dejen de pelear, dejen de molestar. Y ahí estuvieron las profesoras a muy avanzada edad, fuera de la moneda, todos los jueves haciendo la manifestación. De hecho, ustedes están mostrando ahí una Sí. visual de la Pati Garzo, que es la que está con el megáfono en este minuto, que es la presidenta justamente de la agrupación, cada jueves recordándonos a todos de esta lucha, ¿no? Ministro, es bien importante también poner un poquito en contexto y explicar en qué consiste esta reparación de esta deuda histórica, considerando que muchas personas nos han escrito en las redes sociales como qué es lo que se busca finalmente, porque de repente la memoria es media frágil. Y acá, corríjame usted si es que me estoy equivocando, pero es básicamente saldar una deuda pendiente con los profesores desde la dictadura, cuando finalmente la administración de los establecimientos pasó del Estado a los municipios, algo que terminó afectando con el tiempo el reajuste de los salarios de los profesores, ¿verdad? Así es, a fines de los años 70 se crea una asignación. En la asignación del artículo 40 del decreto de ley 3551. Esa asignación era para todos los funcionarios públicos y se pagaba regularmente, digamos, en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando viene el traspaso a la municipalidad, efectivamente a los profesores y profesoras se les deja de pagar, ¿no? Los municipios desconocen este bono, no se paga, y lo que ocurre es que termina ocurriendo un daño que es previsional, es patrimonial también, y por eso son los montos de los que estamos hablando.
Algunos municipios siguieron pagando. Por ejemplo, yo Ya, recuerdo el caso de Pudahuel, que consistentemente siguió pagando en el tiempo y ahí, por ejemplo, en ese caso no hay deuda histórica, porque se siguió pagando. Y hubo un grupo de profesores, un poco más de 800 profesores, que ganaron juicios en Chile. Esos juicios se ganaron esencialmente porque los empleadores, en este caso las municipalidades a las que correspondían, no se presentaron en los juicios. La mayor parte de los docentes perdieron en tribunales, ¿ya? Porque tribunales interpretó que la deuda histórica no existía, en fin, hizo un razonamiento jurídico que se estableció y finalmente la mayor parte no prosperaron, los que prosperaron fueron por forma, no por fondo. Este grupo inició luego a principios, a mediados de la década del 2000, 2005, un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una sanción al Estado de Chile por denegación de justicia, es decir, porque no se les pagó habiendo juicios a firme y ejecutoriados por parte de tribunales. En estos casos se pagaron cifras muy grandes, estamos hablando de 90 millones, 100 millones, 150 millones por docente, incluso más en algunos casos, ¿no? Pero claro. es un caso muy excepcional. Por eso llegar a esta reparación es bueno para todos, ¿no? Primero se cierra una herida. Yo creo que el país necesita cerrar este tipo de heridas, ¿no? Es como el debate de la reforma de pensiones, que también es tan importante porque también estamos hablando del mismo segmento de personas, ¿no? Nuestras personas mayores que tienen jubilaciones que son bajas y que requieren estos apoyos. En segundo lugar, es una herida desde el punto de vista educativo, o sea, el deterioro de la imagen docente, eh, yo diría que en una gran medida tiene un origen en la deuda histórica. Y hay un desencuentro entre el Estado y los profesores y profesoras que yo espero que se vaya acercando cada vez más porque nos urge también, como sistema educativo, tener a los profesores mucho más motivados, mucho más cuidados para poder seguir desarrollando sus actividades. Ustedes vieron, bajamos levemente la matrícula en educación superior, en pedagogía, subimos en áreas que son importantes como matemática y ciencia, Mm. pero en general hubo una disminución leve, no es de qué preocuparse, pero sí es algo a lo que hay que poner atención para evitar que esto siga ocurriendo. Entonces, tenemos un desafío con la profesión docente y es por eso que también esto lo hemos insertado, este tema de la deuda histórica, en ese nuevo trato que creemos que es importante establecer con profesores y profesoras para lo que viene hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro del sistema educativo chileno. Claro, sin duda. Ahora, ¿a cuántos docentes va a beneficiar finalmente esta iniciativa? En principio son poco más de 57.000 profesores y profesoras, Ya. que sabemos que fueron afectados por la deuda histórica porque hicimos un levantamiento de información que iniciamos el año 2016-2017. De hecho, me tocó como asesor en ese tiempo del Ministerio de Educación construir esa información a partir de los archivos de los decretos de traspaso de la escuela a las municipalidades. Y sabemos también que esa cifra es la correcta porque además hemos hecho el empalme con el registro civil y sabemos también cuántos profesores han muerto de ese Claro. listado que logramos concluir, ¿no? Hoy vivos tenemos 57.000 docentes en un ejercicio además de complemento que hicimos en el año 2022 junto al Colegio de Profesores que nos suministraron más información que la que teníamos nosotros, que pudimos chequearla y también de una plataforma que aperturamos para poder también hacer que los profesores que no estaban en las listas pudieran mandarnos la información para que nosotros corroboráramos si son o no docentes afectados. Eso nos permitió llegar a esta cifra de 57.000 profesores y profesoras que van a ser beneficiados por esta reparación. Ahora, ministro, ¿qué requisitos deben tener las personas, los docentes, para poder recibir este aporte? Porque no es para todos. Que quede claro eso. O sea, es para todos los que... Es voluntario, primero. Esto no es Ya. una obligación. Y al ser voluntario se piden algunos requisitos. El primero, obviamente, es haber sido afectado por el no pago de esta asignación producto del traspaso a las municipalidades, ¿no? Es lo que origina la deuda histórica. Pero luego de ello se piden algunos otros requisitos, como por ejemplo, no tener juicios pendientes con el Estado. También tienen que poner sobre la mesa la declaración jurada donde se desisten de llevar acciones contra el Estado por esta materia Ya. y obviamente están fuera del esquema de reparación todos aquellos que hayan recibido el pago íntegro de la asignación. Yo hice mención de algunas municipalidades que siguieron pagando la asignación, esos casos no entran porque nunca tuvieron ese problema, y también aquellos que han recibido indemnizaciones por esta causa, ¿no? Y todo ese segmento de profesores y profesoras no puede participar de esto porque ya o se les pagó o
se les indemnizó o prefieren el camino judicial y continuar con ello. Digamos, tienen la libertad también de poder seguir con ese camino. Claro. ¿Y cuándo comienzan a recibir los pagos? ¿Es inmediato o es progresivo? ¿Cómo va a funcionar? No, no, no es inmediato en el sentido de que requerimos hacer procesos administrativos relevantes. Finalmente estamos hablando de una magnitud de recursos que no es el total, pero sí es importante, ¿no? Mm, Son 260.000 millones lo que va a costar este plan de reparación en los 6 años que nos va a tomar. No es una cifra trivial, ¿no? claro. Y obviamente requerimos hacer muchos procesos administrativos para identificar las nóminas, chequearlas que estén bien, ultra chequear que estén bien, porque vamos a transferir recursos del Estado, eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que llevar adelante conversaciones con distintas instituciones, por ejemplo, Tesorería General, que es la que va a hacer las transferencias de los recursos a los docentes, coordinar todo ese trabajo requiere algunos meses. La proyección y lo que dice el proyecto de ley que aprobamos, que ahora va a pasar a ser ley de la República, es que en el mes de octubre de este año se hace el primer pago y ahí se inician sucesivamente los pagos anuales que corresponden hasta terminar el proceso. Claro. Es decir, este año parte en el mes de octubre. Partiría en ¿Y con quiénes octubre. parte? Es otra Partiría en pregunta. octubre, pero hay otras personas que podrían recibirlo, tengo entendido, corríjame usted, en enero del 2031. Igual falta harto. Claro. Lo que ocurre es que efectivamente, como comprometió el presidente en alguna de las cuentas públicas anteriores, Mm, vamos a partir por los docentes de mayor edad, ya, claro. ¿ya? Que son los que están más cerca y más propensos, obviamente, a partir y no ver una reparación. Entonces, en ese plano, vamos a partir por los docentes de mayor edad que hemos catalogado en los de 80 o más, y esos son 15.000 docentes que van a tener en la primera etapa de pago ahora en octubre, su segunda cuota en enero. Luego se va bajando en los rangos etarios hasta completar el proceso efectivamente en 6 años más, es decir, en octubre del 2030, enero del 2031, que son las dos cuotas según lo que dice la ley y lo que acordamos con los profesores también. Sí, sin duda. Ahora, ministro, lo quiero llevar a otro tema también porque de acuerdo a un estudio de Acción Educar, la iniciativa obviamente, del proyecto de ley que termina con el crédito aval del Estado, dice que podría generar un importante déficit para el fisco en total. Estamos hablando de que el Estado podría perder cerca de 9.500 millones en una década por el sistema que terminaría finalmente reemplazando al CAE. Mira, es parte de lo que vamos a tener que analizar. Yo no conozco el estudio, no conozco las bases de datos ni la metodología con la que se realizó. Solo conozco los titulares que han aparecido en prensa a propósito de lo ¿Ya? mismo. Obviamente estamos analizándolo para poder entender cómo llegan a esas cifras. Eso no es irrelevante. Mm. Pero claro, me llama profundamente la atención la simetría que hay entre la información que dispuso el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto sobre la proyección de ahorro que hay en 10 años, que son 3.500 millones de pesos o 3.500 millones de dólares en 10 años. Entonces, efectivamente, algo no está cuajando en esta ecuación. Yo esto me lo tomo con tranquilidad. Nosotros estamos en una etapa ahora de trabajo técnico para presentar indicaciones al proyecto de ley que está en trámite en la Cámara de Diputados. Obviamente ese trabajo implica una coordinación fina con el Ministerio de Hacienda y este tema lo vamos a tocar justamente con el Ministerio de Hacienda para precisar bien cuáles son los detalles metodológicos que tiene este levantamiento que hace este centro de estudio. Claro. Y respecto al CAE o a este proyecto que ustedes dicen que ya le van a presentar indicaciones, ¿cuáles son las fechas que se vienen? Por ejemplo, ¿tienen alguna fecha tope para presentar las indicaciones? Sí, el acuerdo tomado en la Cámara de Diputados es el 7 de marzo. Es decir, Ya, el día 7 de marzo nosotros debemos poner a las disposición de los indicaciones. parlamentarios las indicaciones del Ejecutivo, al mismo tiempo que también los parlamentarios tienen que poner en la Secretaría de la Comisión las indicaciones parlamentarias. Probablemente vamos a tener muchas indicaciones. Este va a ser un debate largo, complejo. Estamos intentando construir un acuerdo con los distintos sectores de la Cámara de Diputados. De hecho, lamentablemente, la oposición hasta ahora se ha restado de las conversaciones, no ha tenido la voluntad de concurrir al trabajo técnico que se convocó para que estos fines, y esperamos que se pueda restituir ese trabajo eventualmente, o al menos que nos digan explícitamente que no va a haber simplemente voluntad para poder avanzar en esta discusión. Espero que no sea ese el caso, Mm. porque lo peor que podemos hacer es negar que tenemos un problema, más allá de las desavenencias respecto a las cifras, que siempre se pueden precisar técnicamente. Al final del día, el dinero es lo que es y los costos son los que son.
El CAE hoy significa un desfinanciamiento para el Estado, para las instituciones y un endeudamiento excesivo para las familias. Si ese diagnóstico que hemos compartido entre todos sigue predominando en la discusión pública, yo diría que no hay ninguna razón para que no haya voluntad de un acuerdo, a menos que esto tenga que ver más bien con el cuadro político electoral que se nos viene durante el 2025, y espero que no sea el caso, porque este es un problema de Estado, es un problema social, es un problema del país. ¿Y cuáles son los principales argumentos o en qué se basa los que se oponen finalmente a este proyecto en el Congreso? Mira, hay distintos argumentos. ¿Mm? Para menos para mí, el único que tiene un asidero significativo desde el punto de vista técnico es aquel que habla de la regulación arancelaria respecto a lo que tienen hoy día las instituciones de educación superior y cómo esto podría impactar en algunas de ellas, no en todas. Y efectivamente ese es un tema que nosotros estamos viendo de qué manera podemos dar una respuesta y ecualizamos bien además cuál es el impacto que están visualizando las propias instituciones respecto a lo que tenemos proyectado nosotros, para poder hacer una conversación en base a datos, ¿no? Porque todo lo demás como dicen los filósofos, es doxa, ¿no? Es opinión, Mm. y nosotros estamos para hacer opinión, nosotros estamos para poder elaborar políticas públicas en base a la evidencia de la que disponemos. Esperamos que ese proceso de encuentro se dé con las instituciones, se dé con los parlamentarios. Al menos en las instituciones nosotros vemos esa disposición. Espero ver en la oposición también esa voluntad en algo que, al menos a mí, me quedó muy claro en el trabajo prelegislativo que hicimos. Todos coincidieron que era necesario abordarlo ahora ya. Perfecto. Y lo quiero llevar a un último tema también, algún balance respecto al proceso de postulación de las universidades tras rendir la PAES, porque tengo entendido que hoy día termina el primer periodo de matrícula, ¿no? Hoy día termina el primer periodo de matrícula, mañana comienza la segunda etapa, Ya. eh, hasta el día 30 de enero. Mira, yo creo que hay un buen balance. Primero, fueron muchos los estudiantes que lograron quedar habilitados para postular, lo que permite también explicar el alza que tuvimos de postulaciones este año en el sistema. Me parece muy significativo que hemos ido cerrando algunas brechas. Por ejemplo, incrementa mayormente el número de mujeres respecto a la de hombres. Mujeres llegaron a subir un 5,4% Ah, mire. de representación en el sistema. También subió el mundo técnico profesional más que el resto del sistema, particularmente el científico humanista, que en general es que predomina en el acceso a la educación superior. También fue un crecimiento de más de un 7% en el caso de la educación técnico profesional. Por lo tanto, nos pone contento también mirar eso. Si uno hace el balance además del tipo de dependencia administrativa de las escuelas de origen, vemos también que el sector público crece más que el sector particular pagado y particular subvencionado. Son tres cosas que parecen que son relevantes desde el punto de vista de los datos agregados. Y obviamente vemos también con muchos buenos ojos, a propósito de las imágenes que ustedes muestran también en la pantalla, eh, que también subimos la representación femenina en carreras STEM. El programa Más Mujeres Científicas Qué ha bueno. tenido un impacto positivo, sí, crecimos, pasamos de un 31 a un 32%, subimos poquito más de un punto porcentual en la representación de mujeres en el sistema de carreras ligadas a la ciencia, a la matemática, a la ingeniería, a la tecnología. Y nosotros tenemos un programa ahí que es Más Mujeres Científicas, que también puso a disposición 2.800 cupos especiales para mujeres, de las cuales se usaron 1.500 cupos, ¿no? Eso es bueno porque fueron más que los cupos que se usaron el año pasado. Son 42 instituciones que participan de este programa y ha tenido un buen impacto. Entonces, estamos contentos desde ese punto de vista en los resultados globales porque hemos cerrado brechas, estamos mejorando el acceso a la educación superior. Creo que la PAES en ese sentido, como instrumento de admisión a la educación superior, también está consolidándose porque está cumpliendo de mejor manera el propósito que tienen las pruebas de admisión, tanto la prueba de aptitud académica en su minuto como la Claro. PSU posteriormente, en este caso hoy la PAES, que es finalmente conducir de mejor manera las posibilidades de acceso de los estudiantes a la educación superior, intentando predecir con claridad cuáles van a ser los comportamientos académicos que estos van a tener luego en la trayectoria formativa que van a tener a partir del ingreso a las carreras que eligieron, ¿no? Perfecto. Bien, ministro de Educación, Nicolás Cataldo, muchísimas gracias por esta extensa conversación con Mega Noticias ahora. Muy bien, cuídate. Que estés bien. Chao, chao, ministro. Chao. Ahora,
Bueno, y con imágenes de Santiago cuando son las 9 de la mañana con 42 minutitos, hacemos una pausa y el regreso más informaciones. No se vaya.